En el otoño de 1512, el Papa Julio II entró por primera vez a contemplar la bóveda terminada de la Capilla Sixtina, el techo más importante de Roma, quizás de toda Europa. Sobre su cabeza, 343 figuras sagradas cubrían más de 1100 metros cuadrados de piedra pintada. El Papa miró hacia arriba, quedó inmóvil, y no vio nada fuera de lugar. Lo que ningún ser humano detectó durante siglos estaba justo encima de la puerta por la que él mismo acababa de entrar. Entre los cientos de figuras de aquella bóveda, hay un ángel pequeño, parcialmente oculto entre sombras de pintura. Un ángel al que casi nadie presta atención. Tiene el brazo extendido hacia la figura del profeta que tiene delante. Y en esa mano, con el pulgar insertado entre el índice y el corazón, hay un gesto que en el siglo XVI tenía un solo significado, el insulto más obsceno que existía. Para entender cómo llegó ese gesto al lugar más sagrado del catolicismo, hay que entender lo que ocurrió entre dos hombres durante 4 años. Un artista y el Papa que lo trataba como un sirviente, y un artista que no perdonaba. Florencia, 1475. Michelangelo Buonarroti creció entre canteras y polvo de mármol. Desde joven mostró una capacidad para el dibujo que dejaba sin palabras a los maestros del taller de Ghirlandaio, donde se formó de adolescente. Pero Michelangelo detestaba la pintura, lo suyo era la piedra. Arrancar de un bloque de mármol la figura que ya estaba dentro, como él mismo decía. A los 26 años, presentó en Roma la Pietà, una virgen sosteniendo el cuerpo de Cristo con una delicadeza en el mármol que nadie había visto antes. A los 29, el David en Florencia. Para cuando cumplió 30 años era el escultor más admirado de Europa y el más difícil de tratar. Julio II llegó al trono papal en 1503 con el temperamento que sus propios cardenales describían como el de un general en campaña. Lo llamaban il Papa Terribile, el Papa Terrible. Sus propios cardenales usaban el apodo sin ninguna ironía. Reorganizó los estados pontificios como si fueran un ejército. Montaba a caballo con armadura en el frente de batalla. Gritaba en pleno consistorio. Y cuando quería algo, lo conseguía. En 1505 llamó a Michelangelo a Roma. Le encargó la tumba más grande que jamás se hubiera diseñado para un pontífice. 40 estatuas de mármol. Michelangelo aceptó y dedicó meses enteros a los diseños. Pero Julio II, sin dar explicación, fue posponiendo el proyecto. Después dejó de recibirle. Michelangelo esperó semanas en los pasillos del Vaticano solicitando audiencia, hasta que un maestro de ceremonias le comunicó que el Papa no tenía tiempo para él. Nadie abandonaba al Papa sin consecuencias. Michelangelo lo hizo de todas formas, dejando atrás 100 toneladas de mármol apiladas en la plaza de San Pedro. 3 años después, en 1508, llegó una carta desde el Vaticano. Julio II lo convocaba de nuevo. Esta vez el encargo era distinto: pintar los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina. Bramante, el arquitecto jefe del Vaticano y rival declarado de Michelangelo, había sugerido al Papa su nombre con un propósito muy concreto. Si Michelangelo rechazaba el encargo, quedaría en evidencia ante el Papa. Si lo aceptaba y fracasaba, quedaría destruido como artista. Un escultor pintando frescos a 20 metros de altura sobre un andamio de madera. Bramante quería verle caer. Michelangelo lo supo y aceptó de todas formas. Los 4 años siguientes fueron una prueba física de la que Michelangelo apenas habló en voz alta. Sobre un andamio de madera curva que él mismo diseñó, y el cuerpo doblado sobre el yeso húmedo, pintó figuras que debían quedar perfectas antes de que la superficie se estara. El fresco no admite correcciones. Lo que no funciona hay que arrancar y volver a empezar desde cero. La correspondencia de aquella época describe dolores en el cuello, deudas acumuladas y un Papa que subía al andamio sin avisar para exigirle más rapidez. En una ocasión Julio II amenazó con lanzarle al vacío si no entregaba la obra antes de Navidad. Y sin embargo, Michelangelo tenía un plan. La primera figura que Michelangelo eligió para pintar al fresco fue el profeta Zacarías. En el extremo de la bóveda, lejos del centro,
Zacarías era el profeta del Antiguo Testamento que había predicho la entrada de Cristo en Jerusalén. Un encargo de enorme peso teológico para cualquier capilla papal. Pero Michelangelo le pintó el rostro de Julio II, exactamente el rostro del Papa, con sus rasgos reconocibles, sobre la figura del profeta sagrado, y colocó ese Zacarías Julio II justo encima de la puerta de entrada al templo, la misma puerta por la que todos los papas futuros deberían pasar, lo que significaba que cualquier pontífice que entrara a la Sixtina caminaría bajo los pies de Julio II convertido en profeta. Al Papa le encantó, le dio a Michelangelo carta blanca para hacer el resto de la bóveda. Antes de seguir, si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal. Es lo que me permite seguir desenterrando estos mensajes que llevan siglos enterrados en los muros de la historia. Justo detrás de la figura del profeta Zacarías, Michelangelo pintó dos pequeños ángeles, dos figuras diminutas en la penumbra, al fondo de la composición. Uno de esos ángeles tiene el brazo extendido hacia la nuca del profeta, hacia la nuca del Papa. Y en ese puño cerrado, con el pulgar sobresaliendo entre el índice y el corazón, hay un gesto con nombre propio, mano in fico. En el mundo romano antiguo se conocía como manus obscenus, la mano obscena, el equivalente exacto del insulto gestual más cargado que hoy conocemos. Michelangelo lo pintó al fresco, integrado para siempre en la piedra misma de la capilla, dirigido hacia la nuca de la figura que llevaba el rostro del hombre que durante años le había hecho esperar en pasillos y le había amenazado sobre un andamio. A 20 metros de altura, en la iglesia más importante del planeta. Si Julio II lo hubiera visto, la historia habría terminado ahí. Michelangelo lo sabía. Por eso eligió ese ángel pequeño, parcialmente en sombra, en una bóveda con 343 figuras pintadas. Las posibilidades de que alguien, mirando desde el suelo con la luz de una vela a 20 metros de distancia, detectara exactamente ese detalle en ese puño pequeño eran prácticamente nulas. Pero el gesto estaba ahí, fijo, inamovible. El fresco no se borra. La bóveda se terminó en octubre de 1512. Julio II murió 4 meses después, en febrero de 1513, sin haber notado nada. Y durante 500 años, millones de visitantes cruzaron esa puerta, levantaron la vista hacia la bóveda más famosa del arte occidental y vieron únicamente santos, profetas y la mano de Dios extendida hacia Adán. Fue el análisis fotográfico del siglo XX, especialmente tras la gran restauración de los años 80, cuando los historiadores del arte comenzaron a identificar ese ángel pequeño y esa mano cerrada. Y lo que encontraron no tenía ningún nombre sagrado. Hay algo que no encaja del todo cuando lo piensas despacio. La obra más visitada del arte occidental, el techo que cada año contemplan más de 6 millones de personas, lleva en su interior un insulto pintado para siempre en el fresco, dirigido al hombre que lo encargó. Y ese hombre murió sin saberlo. Michelangelo murió en 1564, sin haber mencionado en ninguna carta ni en ningún documento ese ángel ni esa mano. No hacía falta. La piedra lo decía por él. Lo que sigue, sin respuesta definitiva, es si aquel gesto fue pura venganza privada, el desahogo de un artista acorralado por la ira y las deudas, o algo más frío y más calculado. La firma verdadera de un genio en la obra que le iban a robar. ¿Cuál crees tú que fue la razón? Déjame tu teoría en los comentarios.